pocos días más se va a presentar una nueva edición del libro Allende, yo no me rendiré. El texto descarta la tesis del suicidio del ex jefe de Estado y plantea que él recibió ya un disparo a corta distancia de una arma de bajo calibre. Y posteriormente, para simular un suicidio, se le habría dado un tiro de fusil en la barbilla. Queremos conocer más detalles de esta obra y para eso recibimos a su autor, el sociólogo Francisco Marín. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, acá tenemos el libro, el que va a ser relanzado ya el próximo miércoles, esta nueva edición de Allende, yo no me rendiré, que coincide con el centenario de Allende. A ver, esta es una teoría que está basada principalmente en la investigación forense. ¿Por qué es algo tan importante como eso está en este libro, y hay muchos que creen en esta teoría, ha sido tan distinto a nivel judicial? Bueno, yo creo que eso puede explicarse por el poder que tuvo la Junta Militar y los medios que respaldaron a la Junta, como el Mercurio, y que siguen teniendo hasta ahora, porque si uno analiza fríamente todos los antecedentes que hay en esta causa, por ninguna parte Allende se suicidó. O sea, los elementos centrales que determinaron la definición de suicidio son fundamentalmente tres: el relato del doctor Patricio Gijón, el acta de análisis del laboratorio técnico de la Policía de Investigaciones y el informe de autopsia emanado ese mismo 11 de septiembre y que fue realizado en el Hospital Militar. Si uno analiza cada uno de esos elementos, ve sus debilidades. Por ejemplo, el doctor Gijón dio dos declaraciones en los primeros días tras el golpe. En la primera, el 11 de septiembre, señala que él iba saliendo de un salón y que al darse vuelta vio al presidente Allende reclinarse. Se acercó hacia él y cuando quería tomarle las pulsaciones se dio cuenta que su rostro, su cráneo estaba deshecho. En una segunda declaración que da el general Ernesto Baeza el 20 de septiembre de 1973 ante la prensa chilena y extranjera, él lee lo que habría dicho el doctor Gijón, y ahí se inventa esta especie de declaración súper fantasiosa en donde dice que Allende se habría rendido, todos bajaron y que él se devolvió en circunstancias de que la moneda era un infierno a buscar un recuerdo, una máscara de gases. Y ahí fue que vio que Allende se disparaba y su cráneo y sus sesos estallaban, se repartían en la muralla, y qué sé yo, y él se quedó a su lado esperando que pasara algo y que tomó su fusil y qué sé yo, y lo dejó sobre sus piernas. Entonces, y bueno, en el acta de análisis de la Policía de Investigaciones aparecen descritos montones de elementos que después nunca fueron periciados. Por ejemplo, una pistola, vainillas de balas, y resulta que ahí mismo se señala que el ejército, que el general Palacios propiamente tal, pidió todos esos elementos y los retiró porque dijo que esos eran del ejército. Y la autopsia fue realizada en el Hospital Militar en circunstancias que los más sospechosos en caso de que Allende haya sido asesinado eran justamente los militares. Fue realizada, como señalamos en esta investigación, custodiada por militares armados con metralletas, como señala un teniente de apellido Nanjarí, y resulta que ese elemento, el informe de autopsia fue ocultado hasta el año 2000, en que se publica el libro La conjura, los 1001 días del golpe, de Mónica González, la periodista, y ahí sale por primera vez ese informe de autopsia. Entonces, el año 2008, mi colega doctor Luis Rabanal hace un metaanálisis forense y ahí descubre que al margen de la herida con entrada de proyectil en la zona submentoniana o la barbilla y que sale con estallido de cráneo en la parte superior del cráneo, tiene descrito un disparo de arma corta, que es característico de los disparos de arma corta generar orificios de salida y tallado a bisel externo. Y ese elemento cambia toda la situación. Después del 2011 se abre la investigación judicial y ahí viene el elemento clave también, que esto es lo que ha sido ocultado por los medios acá en Chile, que es realmente patético. No entiendo cómo que el perito químico Leonel Liberona Tovar describe en la zona de la frente, la zona periorbitaria del ojo izquierdo, un residuo de pólvora de plomo, bario y antimonio. Y él dice textualmente, concordantes con un disparo hecho a corta distancia, el perito químico. Y un día después,
de que este perito emite este informe en mayo de 2011, el ministro Mario Carroza, quien sustancia esta causa, o que ya la terminó, la cerró, y el director del Servicio Médico Legal, Patricio Busto, convocan a una reunión a este perito de la PDI, perito químico, y le piden que cambie el informe. Le dicen que la muestra donde él extrajo esos residuos no corresponde a la zona que él describe, en circunstancias que él mismo extrajo del cráneo de Allende la muestra. Entonces él lo que hace es, hace un segundo informe que dice cosas realmente un poco incoherentes de acuerdo a la opinión de mi colega forense, pero lo importante es que él anexa el primer informe y además señala esto que le estoy señalando, que el juez Carroza y el director del médico legal le pidieron cambiar el informe. Y ese es el elemento histórico que es concordante con el orificio de salida hecho en la autopsia de 1973, en la parte posterior de la bóveda craneana, y ahora tenemos un disparo en la parte en la frontal. Ahora, si hay tanto antecedente, ¿por qué en su minuto el único voto disidente fue el de Hugo Dolmetsch? Bueno, eso es importante. Es muy importante que el ministro Hugo Dolmetsch, en el voto de minoría, cuando se cerró la causa en enero de 2014, recién, hace un poco más de un año, él señaló que es inverosímil la tesis que plantea que Allende se haya podido suicidar porque él tiene 2 disparos hechos con 2 armas distintas en su cabeza, y hay suficiente evidencia para señalar eso. En mínimo, por lo menos la causa debe mantenerse abierta, señaló él, porque en el futuro pueden surgir otros antecedentes que comprueben que realmente no se suicidó. Entonces, lo que señalado por el ministro Dolmetsch, que es considerado el mejor penalista de la Suprema, yo creo que es por lo menos una señal de la justicia de que en algún tiempo, en algún lugar, la verdad va a poder salir a flote. Porque esta investigación es histórico y forense. Hay una parte que es forense que la desarrolló mi colega Luis Rabanal, que esto es muy importante también, señalarlo, que también en Chile se ha ocultado, que él en octubre de 2014 obtuvo uno de los 3 principales galardones en el Congreso Mundial de Medicina Forense desarrollado en Seúl, Corea del Sur. El máximo evento de la ciencia forense premió al doctor Rabanal justamente por su trabajo sobre la muerte del presidente Allende, otorgándole a nuestra investigación, a la suya en general, en la parte forense, una máxima validación científica. Y todo esto ha sido callado en Chile. Entonces eso es difícil de entender. ¿Qué es lo que buscan ustedes con este relanzamiento del libro? Bueno, buscamos hacer verdad. Yo creo que hay mucha gente que piensa que al final da lo mismo. Yo me he encontrado con tanta gente que dice, oye, pero si al final da lo mismo, si se suicidó, si lo mataron, porque al final la figura de Allende es tan importante que trasciende esos elementos. Pero por lo mismo, ¿por qué, por ejemplo, la familia Allende uno sigue escuchando que ya está claro que esto fue un suicidio? Pucha, eso es una pena muy grande, realmente es una pena muy grande, porque a mí siempre me lo preguntan y yo nunca quiero tampoco dañar a la familia Allende, porque siento gran simpatía por el presidente y también por su familia. Pero lamentablemente yo creo que la familia no ha estado a la altura de las circunstancias. No toda la familia, yo me he entrevistado familiares que me dicen que están de acuerdo en que se desarrollara toda la investigación, pero en el caso específico de Isabel Allende, que es como la portavoz de la familia, creo que no ha estado a la altura. En primer lugar, creo que aquí, y esto es muy importante, que tampoco se sabe en Chile, que en el fondo quien dirigió la operación, digámoslo así, quien fue jefe comisionado por el presidente Patricio Aylwin para organizar el funeral del presidente Allende, el funeral de Estado que se le hizo el 4 de septiembre de 1990, fue una persona que hoy en día está siendo muy cuestionada porque es por el rol de lobista, de enlace entre, digamos, los grandes empresarios, entre el pinochetismo y la izquierda renovada, digámoslo así, no la izquierda combativa, la izquierda renovada, que es Enrique Correa. Y justamente Enrique Correa es vicepresidente de la Fundación Salvador Allende. Hace pocos días veía un comentario de Tomás Mochati en que se planteaba por qué Enrique Correa es tan alto dirigente de la Fundación Salvador Allende. Y él decía que Isabel Allende una vez declaró, porque es mi amigo. Entonces, hay muchas cosas que también yo diría son otros los que tienen que responder, no los que investigamos la muerte. ¿Por qué Enrique Correa dirigió el funeral de Salvador Allende? ¿Por qué este funeral se realizó con una previa exhumación un día 17 de agosto de 1990, a medianoche, casi sin luz, solo iluminado por los focos de algunos camarógrafos, como el camarógrafo Pablo Sala, a quien yo entrevisté?
Y esto es muy loco de la historia de Chile, porque no hay otra forma de definirlo. Que en el fondo, siempre la familia de Allende y siempre la izquierda dijo que Allende lo habían asesinado. Pero después de este funeral oficial apareció diciendo que lo mataron. ¿Y cuál fue el elemento de prueba que se tuvo para cambiar de opinión? Fue justamente la exhumación que se realizó a medianoche. Y esa exhumación fue el doctor Girón, comisionado, no Gijón, Girón, comisionado por la familia Allende para que fuera este evento, quien se asomó a la urna que sacaron, que estaba toda deshecha porque era solo de latón, era una urna muy ordinaria realmente con la que lo enterraron los militares el 73, ni siquiera tenía cubierta de madera, era solo de latón. Y la levantaron los panteoneros, él vio el cuerpo y dijo, sí, los cinturón, los zapatos, no sé yo, sí, es Allende. Le preguntó el camarógrafo, ¿qué ve? ¿Qué ve? Sí, es Allende. Y era un esqueleto, pero él pudo ver que era Allende. Y ese puro examen, aunque parezca increíble, yo estoy dispuesto a que todos puedan rebatirme o retrucarme, ese puro examen bastó para decidir que era el presidente Allende quien estaba ahí y se había suicidado. Se dio a entender que hubo un examen forense, pero no lo hubo. Hubo solamente esa mirada del doctor Girón, lo cambiaron de urna a urna, hubo funeral oficial y nada más. Bueno, todos los detalles usted los va a encontrar entonces en este libro, acá está, a partir del miércoles lanzamiento. ¿Cuándo ya va a estar en librería? No, este libro ya está, pero esta edición ya... Sí, ya está en librería. Ya está en librería, ya se puede encontrar entonces. Sí. Ya, pero el relanzamiento es entonces el miércoles. Sí. 1. Sí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Ya, muchas gracias por dar cobertura a este evento que ha sido silenciado tanto tiempo. Listo, que esté muy bien. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pausa, regresamos dentro de muy poco.